Vamos a regresar al tema del indulto y estamos con el doctor César Nakazaki. Muy buenas noches, señor Nakazaki. El señor Nakazaki, curiosamente, es el abogado del señor Alberto Fujimori en muchos casos, pero no en el habeas corpus que ha procedido. Y por eso voy a mi primera pregunta. ¿No le parece extraño que habiendo usted presentado un habeas corpus bastante mejor sustentado, si es que se puede comparar, que haya sido el que ha corrido y tan rápido? Un segundo para decir que es absolutamente inconstitucional la detención domiciliaria de Pedro Pablo Kuczynski, de que fui su abogado, y debe cesar de manera inmediata. Ya los argumentos los han dado en el reportaje. Sí, efectivamente, si yo podía elegir, obviamente estoy contento, porque la finalidad es que Alberto Fujimori no muera en la cárcel, pero si a mí me preguntaban cuál debía ser la vía, la del habeas corpus que finalmente escogió el Tribunal Constitucional porque le señaló audiencia antes que al mío, habiéndolo yo presentado por lo menos 6 meses antes, genera una situación que es legal, pero que va a significar esto, que ningún argumento del habeas corpus va a ser el que señale la sentencia. No, porque no hay ningún argumento. Hemos revisado la demanda y no hay ningún argumento jurídico ahí. Por ética voy a dejar que tú solo critiques ese habeas corpus, porque yo no voy a criticar el habeas corpus de un colega, pero sí algo objetivo. Definitivamente en la sentencia no va a haber un solo argumento, porque en lo que se ha adelantado de una sentencia que no existe, dicho sea de paso, aún, en lo que se ha adelantado es que lo que se va a recoger era el primer cuestionamiento. Si un juez de ejecución penal puede dejar sin efecto un indulto humanitario. Ese argumento que entiendo es el que va a llevar el Tribunal Constitucional como razón, no está en el habeas corpus que va a motivar la sentencia. Y la justificación que se da es que los jueces llenan los vacíos del desconocimiento del derecho de quien demanda. Sin embargo, mi pregunta era si no le parecía a usted sospechoso, incluso hasta ofensivo, que haya pasado este habeas corpus y que además haya sido asumido por el defendido. Alberto Fujimori, a sus espaldas, firma este habeas corpus en los últimos días de diciembre. Y eso es, por lo menos, oscuro, ¿no? ¿Cómo se le pasó a usted? ¿Cómo usted se ha pasado, perdónenme que abunde en la pregunta, usted ha detenido muchísimos habeas corpus en su historia, ha habido mucha gente que ha planteado habeas corpus. ¿Cómo se le pasa a este? Porque en el sistema solo aparece el demandante, pero no el beneficiado. Tú por representación oficiosa puedes pedir un habeas corpus por mí. Si estoy preso, saldrá que es Sol Carreño, pero no saldrá que el beneficiado... Sin embargo, usted descubrió todos que estaban en el mismo caso, menos este. Por ética, porque no voy a hablar de un colega, yo fui informado que el presidente Fujimori no estaba, y el martes que voy a hablar con él, porque el primer día que estuve con él, él me señaló que no lo conocía. Y sin embargo había firmado. Él me señaló que no. Lo que pasa es que él firma muchos escritos y habría que ver si se le explica todos los escritos. Yo no creo que le hayan dicho de qué habeas corpus se trataba, porque efectivamente al ver las 5 páginas es bien difícil de sostener. Pero también es difícil de sostener que el expresidente Fujimori ha firmado un escrito para personarse un habeas corpus y no se ha dado cuenta. Y también es difícil sostener que siendo usted su abogado, no le hayan dicho nada de esto. Y la pregunta va a lo siguiente, y quiero que sea muy franco. Aquí parece que hay algo que no es muy claro, que no es muy correcto, que se han aprovechado de los tiempos y han querido hacer correr justamente porque a falta de argumentos era el más fácil de resolver. No había nada que leer. Yo hubiera optado por lo que se ha hecho público, que la doctora Marianela Ledesma, con la cual, no voy a decir ideológicamente, la visión jurídica. A mí me llamó la atención por lo siguiente. Hace unos días, casi un mes, se activa el habeas corpus nuestro. Y se nos envía, primero, que absolvamos un requerimiento que acababan de pedir el expediente, el indulto humanitario al Minjus, lo cual es correcto. Luego me dicen, absuelve otro trámite. Acabamos de pedir el proceso judicial de la anulación. Dije, maravilloso, porque ahí voy a demostrar todas las arbitrariedades. Entonces, estábamos a la espera de la fecha de audiencia.
Yo creo que lo más prudente hubiera sido acumularlos. Está de acuerdo entonces. Ahora bien, así hicimos en el caso del expresidente Humala. Eran 2 habeas corpus y los acumulamos. Esto se plantea el miércoles y ni siquiera se le acepta a los tribunos que lo piden que se haga una cuestión previa para que puedan revisar esos expedientes de los que usted nos acaba de hablar. Como abogado, ¿no le parece que eso es por lo menos incorrecto? Que los tribunos para decidir tendrían que haber tenido el tiempo suficiente, independientemente de que ya sabíamos cómo iban a votar, pero por pudor, habría que tener el tiempo suficiente para leer los expedientes que incluso ya le habían pedido a usted. Había una diferencia procesal, mi opinión te la he dado. Para mí el contexto, como lo dije con el indulto, eso me duele mucho. Ni el indulto me pareció el contexto más adecuado a pesar de ser correcto, ni la decisión del Tribunal Constitucional a pesar de ser correcta, me parece la más adecuada. Y el momento político... Pero había, perdóname, una pequeña diferencia. El habeas corpus que se ha resuelto ya tenía audiencia y por tanto podía tener sentencia. Creo que la audiencia es en noviembre, me parece. Sí, donde extraña, no fue el abogado. Me has ganado. Donde extrañamente nadie se presenta a defenderlo. Extraño, porque parece que no querían escuchar a nadie, fue el 24 de noviembre. Bueno. Y hay otra cosa que ha trascendido, que es que si no tuvo audiencia el suyo, es porque el magistrado Ferrero pidió que no tuviera audiencia para no politizarlo, lo cual llama mucho la atención porque qué manera de politizar algo peor que hacerlo en la semana en que se está pidiendo la vacancia. Yo creo que no creo que mi maestro de Derecho de Sucesiones haya dicho que no, porque ha trascendido que él le pidió a la magistrada Ledesma que no pidiera que se programara la audiencia. Yo no sé si están diciendo la verdad o no, pero esto ha salido en la prensa. Que le pidió que no se programara la audiencia porque el año pasado iba a politizarse. Entonces uno se pregunta, si el año pasado iba a politizarse, ¿cómo se le ocurrió que la semana de la vacancia no iba a politizarse? Por lo menos tenemos 8 escritos pidiendo que se programe audiencia, ya se había activado como acabamos de comentar, entonces yo creo que estaba totalmente activado. Y bueno, no es que estaba congelado, estaba activado. Vamos a pasar al siguiente tema porque queda claro que estamos de acuerdo. Es muy raro que haya pasado el otro habeas corpus y no el suyo en todo caso. Y lo siguiente que le quiero preguntar es sobre cuánto le conviene esto a su cliente, porque la Comisión Interamericana está en periodo de supervisión. Y ya en otros pronunciamientos de la supervisión ha adelantado cuál es su posición. Y no pareciera que el pronóstico es muy bueno para la libertad de su defendido. Nuestro escenario es complicado, El éxito va a depender que logremos que la Corte Interamericana diga, cúmplase con lo que yo sentencié. Y es que en la vía del amparo se haga la revisión de los motivos, se traigan médicos. O sea, había un procedimiento que cumplir y que no se cumplió, ojo, porque los abogados de la parte civil decidieron que no. Esa es la discusión procesal a la que no quisiera entrar. Pero a lo que voy, efectivamente, es complicado porque la Corte está sesionando y antes de la decisión ya había programado. Primer problema. Segundo problema, acaban de pedir medidas cautelares y quieren escuchar a un gobierno que va a estar ávido de pronunciarse sin que la sentencia exista formalmente todavía. Porque si revisamos el reglamento del Tribunal Constitucional, dice que la sentencia existe con las firmas. Exacto, no se ha escrito la sentencia. No sabríamos sobre qué podrían pronunciarse y dictar una cautelar. Y el peor problema que tenemos es que en el proceso de la Corte Interamericana quien tiene que defender los actos estatales es el Ejecutivo. Entonces, si ya habló el presidente, ya habló el premier, hasta el viceministro habló y el ministro se quedó mudo, que hasta lo votaron, entonces es bien difícil pensar que el gobierno va a ir a defender la sentencia. En otras palabras y en corto, usted piensa que este no ha sido el mejor momento para darle validez al indulto. Ni en el habeas corpus, ni en el contexto. Lo mismo que dije con el indulto. Que es importante. La Comisión Interamericana no cuestiona frontalmente el indulto humanitario. Es más, dice, y he tomado nota, lo que pide, básicamente traducido así, es que se evalúen los derechos en conflicto y se haga el llamado test de proporcionalidad. Y se evalúa así derecho de víctimas y condenado, usando la forma que menos lesione a ambos a la vez. ¿No le parece que es difícil sostener
que se puede indultar a Fujimori y a la vez respetar el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación? Para nada, porque quien estudia el contenido del derecho a la verdad, el derecho a la verdad te da derecho a que no haya impunidad, que se investigue, que se juzgue, que se condene y que se imponga una condena en las condiciones que el mismo derecho internacional señala. Y que se cumpla la condena. Por eso digo, que se cumpla la condena en las condiciones que el derecho nacional e internacional señala. ¿Y le parece que esas condiciones no han sido cumplidas? El habeas corpus del señor Parco habla de crueldad y de contaminación por el coronavirus. Creo que es difícil sostener que el señor Fujimori haya sido sometido a tratos crueles y difícilmente está contaminado de coronavirus y no se ha contagiado hasta el día de hoy, ¿no? Si tú me pides que respalde o opine sobre Parco, no podría opinar. Lo que te digo es lo siguiente, y lo vinculo al presidente Kuczynski. El motivo del indulto fue fibrilación auricular paroxística. Al día de hoy, todas las arterias del corazón están enfermas y además, permíteme terminar, hay una fibrosis pulmonar. Entonces, las enfermedades son más graves. Y si seguimos todos los precedentes de enfermedades que el Perú acepta como correcto para otorgar indulto humanitario, no te voy a decir que es el más grave, pero definitivamente tampoco es el más grave. El problema es la diferencia de las condiciones carcelarias, porque efectivamente una persona en esas condiciones difícilmente podría sobrevivir en una de nuestras cárceles comunes. Pero, ¿cómo puede sostener a alguien que el señor presidente Fujimori, que se encuentra en una prisión privilegiada, donde tiene una ambulancia 24 horas al día, donde hemos visto que cada vez que se pone mal, en 5 minutos se lo llevan a una clínica, ¿cómo alguien puede sostener que va a estar mejor en una casa en San Borja? Es decir, si no se está garantizando su derecho a la salud con una ambulancia que se lo lleva cada vez que se pone mal, ¿qué más se puede pedir? Déjame contestar al mismo tiempo. Número uno, no es que sea una cárcel dorada. En un país donde 2 veces el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el sistema penitenciario... Yo no he dicho que sea una cárcel dorada. Privilegiada. Es privilegiada porque tiene privilegios respecto a otros presos. Pero querida Sol, déjame terminar con esa precisión. Ok, cambiamos el calificativo. El problema está que el Tribunal Constitucional 2 veces ha declarado inconstitucional el sistema penitenciario porque no se le garantiza la salud a nadie. Entonces se le empezó a garantizar a Fujimori. Al resto todavía no, pero a Fujimori sin duda se le garantiza. Uno. Eso. Pero permíteme terminar. La pena inhumana, cruel, degradante, que también está definida, es la siguiente. La cárcel solo quita libertad. La cárcel no puede quitar salud o vida. Entonces, cuando por edad o por enfermedad la cárcel quita salud o quita vida, te convierte en un paciente de pronóstico reservado, eso determina que sea inconstitucional. Los efectos de la cárcel sobre el tratamiento médico, no si hay rapidez o no para que pueda ser tratado. Creo que la discusión no está en la constitucionalidad de la reclusión. Creo que más bien la discusión está, y así lo plantea la Corte, en que se debe buscar una ponderación entre tratar de salvaguardar el derecho de las víctimas que tienen una justa expectativa de ver que se condene y se cumpla la condena, y el derecho de cualquier preso de, como usted dice, que la pena no sea una pérdida de salud o una pérdida de vida. Y la pregunta es, ¿acaso eso no se podía, por ejemplo, garantizar con una prisión domiciliaria que en el fondo hubiera tenido el mismo efecto, pero que por lo menos, quizá, no sé, no les he preguntado, le hubiera causado menos dolor a las víctimas y no hubieran sentido que es un perdón? Porque el indulto es perdón. Hay varias cosas que responder. La Corte no se pronuncia sobre el fondo, porque la Corte dice que el Perú sea el que controle si el indulto es convencional y es constitucional. O sea, buscar razones para no dar en la Corte, a mi modo de ver, mi pregunta es si no se podía garantizar. Respóndame la pregunta. Pero es que, discúlpame, pero si tú argumentas y al final preguntas, yo tengo que responder a la argumentación y a la pregunta. No puedo responder solo a la pregunta. Es mi manera de responder. Entonces te ruego me permitas terminar. Entonces, en concreto, solamente diré, la Corte
no establece si está bien dado o mal dado el indulto, establece un procedimiento que es el que hay que seguir en el Perú. Las víctimas no tienen derecho a penas inhumanas o crueles. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que hay que discutir aquí, que sí es constitucional, que sí es convencional, lo que hay que discutir es que si todas las normas internacionales sobre cómo debe ser una pena privativa de la libertad se cumplen. Por eso es que el indulto humanitario procede para cualquier delito, incluso así sea un delito de guerra. Bueno, efectivamente la Corte dice que el indulto humanitario podría ser considerado y reitero como final que lo que hay que ponderar es si se respeta a las víctimas y a la vez se puede cautelar la situación del preso. Porque efectivamente no se trata de una pena contra la salud y contra la vida, sino contra la libertad. Es la Corte la que tendrá que decidir. Le agradecemos muchísimo que nos haya... Yo estoy de acuerdo con la ponderación y creo que cuando se haga, en las condiciones sobre todo actuales de Alberto Fujimori, la Corte va a considerar que sí corresponde a un indulto humanitario, siguiendo justamente el principio de ponderación. Yo creo que la fórmula es correcta. La cosa es que hay que entender cómo aplicarla. Muchísimas gracias.